Como saben, la hipoperfusión es el suministro inadecuado del oxígeno y otros nutrientes en los tejidos del cuerpo y la eliminación insuficiente de los productos de desecho. El estado de hipoperfusión puede tener muchas causas distintas y es el resultado final de una variedad de procesos patológicos. Cuando no se reconoce y revierte a tiempo, la hipoperfusión resulta en la muerte. De hecho, la hipoperfusión, que es el choque, es el principal asesino de las personas. Por este motivo, el profesional de atención a la salud debe entender las circunstancias y estados en el que el choque es posible. Debe de realizar una evaluación cuidadosa y reconocer los signos y síntomas de este. Con base en estos datos, es importante tomar medidas apropiadas para apoyar la perfusión y prevenir la progresión del choque o revertirlo. En esta lección tenemos como objetivos definir la hipoperfusión y el choque, analizar la fisiopatología del choque, describir la anatomía y fisiología de la perfusión tisular, describir el diagnóstico diferencial de campo, reconocer las propiedades de la evaluación, las propiedades de manejo. Introducción. La perfusión es el suministro de oxígeno y otros nutrientes a los tejidos del cuerpo. Es el resultado de la circulación constante y adecuada de la sangre, que también permite la eliminación de productos de desecho, como es el caso de la hipoperfusión, que se puede definir como una perfusión tisular inadecuada. La perfusión tisular inadecuada puede limitarse a un órgano o tejido, como es en el caso en el bloqueo de una arteria coronaria que resulta en un suministro adecuado de sangre oxigenada a los tejidos cardíacos, o limitarse a una extremidad y ser el resultado del síndrome de compartimiento o de un émbolo que restringe el flujo de sangre a un brazo o pierna. La hipoperfusión también puede ser sistémica. El término choque es sinónimo a hipoperfusión sistémica. De los varios tipos de hipoperfusión, el choque es el que recibe más atención. Se argumenta que es el más frecuente y es el que menos se entiende. A lo largo de esta lección hablaremos acerca de los términos de hipoperfusión y choque para usarlos de forma intercambiable. Definición del choque. El choque es un estado en que la perfusión es inadecuada para cumplir con las demandas celulares del cuerpo. Esto resulta en isquemia, hipoxemia y metabolismo celular deficiente. El choque tiene una variedad de causas que puede ser el resultado de un problema con los pulmones, corazón y vasos sanguíneos, la sangre o el sistema nervioso, así como parte de los sistemas, órganos y sustancias que desempeñan una función clave en la perfusión. De permitirse que avance de forma interrumpida, el choque resultará en el trastorno del uso o el acceso al oxígeno, glucosa y sustratos necesarios para el metabolismo. A la larga, el choque conduce a la muerte. Así, es muy importante sospechar la existencia de estados de hipoperfusión y brindar tratamiento de forma correcta y eficiente. Cuando hay hipoperfusión, el cuerpo trata de compensar. Las acciones de los mecanismos compensatorios resultan en signos y síntomas observables. Estos signos y síntomas pueden alertar al profesional sobre la presencia de choque y su causa más probable, o el grado de intensidad. Para alcanzar conclusiones precisas y tomar decisiones terapéuticas apropiadas, se requieren conocimientos de los siguientes: mecanismos que causan el choque, implicación de los datos de la evaluación y los indicadores pertinentes al diagnóstico del campo. Traumatismos y choque. En caso de traumatismo, los mecanismos que causan choque incluyen al de la lesión, en urgencias médicas a los estados patológicos. En un traumatismo, el mecanismo de lesión puede llegar a ser repentino, definido por lo general o tal vez obvio. Por ejemplo, un choque automovilístico, una herida de bala, incluso una caída. La mayor parte de las pistas se encuentran al observar la escena. Con un problema médico, sin embargo, tarda en desarrollarse y suele ser menos obvio que el mecanismo de una lesión. La mayor parte de la clave relacionada con el mecanismo de la enfermedad se encuentra en los antecedentes.
Por lo tanto, la obtención de los antecedentes requiere de un interrogatorio dirigido y se apoya por los datos físicos, los patrones de los síntomas y su progresión. El entender las implicaciones de los datos de la evaluación y de los indicadores pertinentes para el diagnóstico de campo requiere de un conocimiento detallado de la anatomía, fisiología y fisiopatología. Anatomía y fisiología de la perfusión tisular. El trabajo de la perfusión, que es el intercambio de oxígeno, nutrientes y producto de desecho entre la sangre y las células, ocurre a nivel capilar. Para proporcionar una perfusión adecuada, el cuerpo requiere de un sistema respiratorio intacto para el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, una cantidad suficiente de sangre que es rica en oxígeno, que por lo general va a ser transportado este gas por la hemoglobina, y nutrientes, un corazón funcional para bombear la sangre y un sistema de vasos intactos para transportar la sangre. Si cualquiera de estos sistemas funciona de forma incorrecta, el resultado puede ser una perfusión inadecuada, lo que conocemos como choque. Sistema respiratorio. Para el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono a nivel celular, tiene que haber oxígeno presente en la hemoglobina de la sangre y la sangre debe de llegar a las células. Los bronquios tienen sitios de receptores beta 2 a lo largo del árbol bronquial. Cuando se estimulan los sitios receptores beta 2, dilatan el músculo liso que rodea los bronquios. Dos terceras partes del árbol bronquial están inervadas por el sistema nervioso parasimpático y el sistema parasimpático estimula las células caliciformes para que produzcan el moco. El objetivo del moco es atrapar a la materia particulada que se inhala. En conjunto, los sistemas nerviosos simpáticos y parasimpáticos controlan el diámetro interno de los bronquiolos. Los alveolos y los capilares que los rodean tienen características y funciones especiales que son importantes en los estados de choque. Las células especializadas dentro de los alveolos producen surfactante. El surfactante o agente tensi o activo es una lipoproteína similar a un detergente que mantiene a los alveolos abiertos, reduce la tensión de la superficie y mantiene a los alveolos secos. Si la producción de surfactante se ve alterada o no se produce surfactante en cantidades adecuadas, la tensión de la superficie alveolar va a aumentar y resulta de colapso alveolar, la reducción de la expansión pulmonar y aumento del trabajo de la respiración. En condiciones normales, los pulmones pueden aceptar cualquier cantidad de sangre que entra a la aurícula derecha del corazón, que lo conocemos como la precarga. Y después es bombear de la aurícula a los pulmones. Esto es considerando que ya pasó de la aurícula al ventrículo y luego por la arteria pulmonar. La tasa de intercambio del oxígeno y dióxido de carbono en los pulmones es muy eficiente y suele mantener el ritmo de la precarga. Junto con la producción del surfactante, otras células especializadas dentro de los alvéolos producen una enzima, la enzima convertidora de angiotensina o también conocida como la ECA, que cuando se libera al torrente sanguíneo convierte a la angiotensina 1 en angiotensina 2. La angiotensina 2 es un poderoso vasoconstrictor que también estimula la secreción de aldosterona que ayuda a conservar el agua corporal. La estimulación y la acción de la angiotensina 2 son muy importantes en estados de choque. Lo que es igual de importante es que las paredes alveolares y capilares son muy sensibles a la acumulación de toxinas dentro de la sangre y a la acidosis, cuando tenemos una pHmetría baja. Cuando las paredes alveolares se dañan y aumentan su permeabilidad, las células que producen ECA pueden volverse ineficientes o incluso no lograr iniciar la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2. El resultado final es una capacidad comprometida para responder al choque. Corazón. La perfusión tisular adecuada depende del gasto cardíaco, que se define como la cantidad de sangre expulsada del ventrículo izquierdo cada minuto. La fórmula clásica para calcular el gasto cardíaco es el volumen latido, que van a ser los mililitros de sangre bombeado por el ventrículo izquierdo, con cada latido multiplicado por la frecuencia cardíaca, que son los latidos por minuto. Entonces, volumen latido por la frecuencia cardíaca es igual al gasto cardíaco. El gasto cardíaco que es adecuado para mantener la perfusión requiere de cierto suministro de una cantidad suficiente de sangre al corazón, así como que este corazón funcione de forma eficaz.
Mecanismo de Frank Starling. Para mantener el gasto cardíaco, el músculo cardíaco requiere de suficiente oxígeno y glucosa para producir suficiente energía que permita mantener la carga de trabajo. El músculo cardíaco es extraordinariamente durable. Sus contracciones están afectadas por lo que se conoce como el mecanismo de Frank Starling. En el mecanismo de Frank Starling, entre más se estira el músculo cardíaco dentro de los ciertos límites, con más fuerza se va a contraer. Debido al mecanismo de Frank Starling, entre mayor la precarga o el volumen de sangre que se suministra al corazón a partir del sistema venoso, mayor la fuerza de las contracciones si el corazón está bien, si está sano, si está bien nutrido. El mecanismo de Frank Starling es el mecanismo vital que va a mantener la perfusión cuando se esfuerza el organismo. Sin embargo, algunos pacientes, el músculo o la estructura del corazón se ha dañado mediante un infarto de miocardio, miocardiopatías o daño valvular y por lo tanto ha perdido su capacidad para responder por completo al estímulo de la precarga. Si el músculo cardíaco no está sano o carece de oxígeno o glucosa suficientes para satisfacer la demanda, el resultado puede ser insuficiencia cardíaca. Los vasos. Debido a que el sistema vascular del cuerpo es tan extenso, hablamos de 96.000 kilómetros de vasos, los que incluyen el sistema capilar y el volumen sanguíneo total relativamente pequeño de 5 a 6 litros, la regulación del flujo sanguíneo es un proceso constante y crítico. El cuerpo regula el flujo sanguíneo al controlar ya sea el tamaño de los vasos o la cantidad del flujo a los mismos. Los sistemas nerviosos simpáticos y parasimpáticos participan en el control del tamaño de los vasos, tanto arterias y venas, mediante la estimulación de los sitios receptores en las paredes de los vasos. El sistema de arteriolas tienen una pared muscular más gruesa, de modo que responde mejor a la vasoconstricción. En condiciones normales hay una cierta cantidad de tono en las paredes de los vasos. Las arteriolas regulan el flujo de sangre a los lechos capilares y los lechos capilares en sí mismos tienen el grosor de una capa de células y permiten el intercambio de sustancias a través de uniones entre las células endoteliales, a través de las fenestraciones y mediante la difusión o transportes activos en las vesículas. En la unión de las arteriolas más pequeñas, las metaarteriolas y los lechos capilares se encuentran los esfínteres precapilares. Estos esfínteres se contraen y relajan por lo regular el flujo sanguíneo hacia los lechos capilares. La función de los esfínteres está influida por la demanda de oxígeno por parte de las células, su necesidad de nutrientes y la acumulación de ácidos metabólicos, otras toxinas que pueden llegar a cambiar el pH. Los esfínteres se relajan según sea necesario para permitir que suficiente sangre entre a los lechos capilares para suministrar oxígeno y nutrientes y llevarse los desechos. Los esfínteres se constriñen cuando se reduce la necesidad de oxígeno y nutrientes. La dilatación de los vasos en un área puede equilibrarse por la constricción en otra para mantener un tamaño general del contenedor vascular y satisfacer las demandas metabólicas. Cuando las arterias y las venas responden a la estimulación a mediante vasoconstricción, hay un aumento en la resistencia vascular periférica o poscarga, que se define como la resistencia contra la cual el corazón debe de bombear. La constricción venosa también desempeña un papel importante en gobernar la precarga, que es la cantidad de sangre que llega al corazón, que a su vez afecta al volumen latido y al gasto cardíaco. La vasoconstricción, en particular de las venas, puede mantenerse suficiente presión en el sistema para perfundir los órganos vitales, como es el corazón, el encéfalo y pulmones, casi de forma normal, incluso cuando hasta el 25% del volumen sanguíneo total se ha perdido, pues llega a existir una compensación. En el choque, la derivación de sangre a los órganos vitales se convierte en la prioridad del cuerpo. Debido a que hay más venas que arterias en el cuerpo, las venas y las vénulas sirven como un reservorio de sangre cuando se necesita. Cuando el mecanismo de la vasoconstricción falla, la misma proporción de venas o arterias puede provocar hipovolemia relativa. El endotelio, que es el recubrimiento de los vasos, también es sensible a la acumulación de ácidos metabólicos, irritantes, como en las concentraciones elevadas de químicos de la inflamación, y toxinas,
que son liberadas en respuesta a isquemia o hipoxemia prolongadas. Estas sustancias pueden desencadenar vasoconstricción, vasodilatación y tal vez un aumento de la permeabilidad, en particular a nivel capilar, y pueden iniciar la cascada de la coagulación. Este proceso ayuda a explicar el fenómeno de lavado, que ocurre en las etapas posteriores del choque, y el fenómeno selectivo del tercer espacio, que ocurre tanto en la anafilaxia como en el choque séptico. La sangre desempeña una función en la perfusión, donde el oxígeno es transportado en las células de la hemoglobina presente en los eritrocitos y el dióxido de carbono, que se transporta lejos de las células en la forma de bicarbonato disuelto en el plasma sanguíneo. La sangre es también el principal líquido de transporte para la glucosa y otros nutrientes, las plaquetas y otros factores de coagulación, o las hormonas y sustratos, así como productos metabólicos de desecho. Las proteínas y otras moléculas grandes de la sangre ayudan a mantener la presión osmótica del torrente sanguíneo, que atrae agua del exterior de los vasos sanguíneos, y este proceso equilibra el efecto de la presión hidrostática dentro de los vasos, que tiende a sacar el agua, así como ayudar a regular el contenido del agua en la sangre. Cuando hay un déficit de proteínas u otras moléculas grandes de la sangre, menos agua se lleva al interior de los vasos y más agua permanece en los espacios intersticiales en el exterior de los vasos. Así, una pérdida de proteínas normales o el contenido de moléculas y la pérdida subsecuente de presión osmótica, como ocurre por una pérdida de sangre lenta y gradual, puede resultar en edema dependiente, pulmonar o ambos. Para ayudar a mantener los sistemas orgánicos que participan en la perfusión funcionando sin problemas y cumplimiento con las demandas metabólicas extremas provocadas por hipoperfusión, varias hormonas también entran en juego. Estas hormonas, que se transforman en el torrente sanguíneo, aumentan las propiedades funcionales de los sistemas orgánicos. Fisiopatología del choque. El choque puede resultar de la disfunción de cualquier parte de la red de órganos, sistemas y sustancias que suelen mantener la perfusión. En la insuficiencia de la bomba, la contractilidad del músculo cardíaco es incapaz de generar un gasto cardíaco suficiente para suministrar sangre oxigenada. En la pérdida de agua corporal o sangre, no hay un volumen suficiente o eritrocitos suficientes para suministrar suficiente sangre oxigenada. En la pérdida del tono vascular, con o sin un aumento de la permeabilidad, la resistencia vascular sistémica es demasiado baja y la presión de perfusión a nivel capilar es insuficiente para suministrar oxígeno a las células. En el caso de una infección masiva, la fiebre aumenta la demanda de oxígeno, que aumenta la hipoxemia. Las endotoxinas y mediadores inflamatorios contribuyen a la afección del oxígeno y utilización de glucosa por la célula, sin importar la causa. El resultado final es el mismo, donde hay una afección en la que se utiliza oxígeno y glucosa y o alteraciones de la difusión de las propias células. Las células se llegan a autodestruir, los órganos comienzan a fallar y a la larga el organismo muere. Debido a que las causas primarias del choque difieren y los tejidos corporales funcionan de forma inadecuada en diferentes etapas de la afección metabólica, los signos y los síntomas del choque varían y en ocasiones entran en conflicto. El color de la piel puede ser ruborizado, pálido o moteado. La frecuencia cardíaca puede ser bradicárdica, normal, o puede ser taquicárdica. Los pulmones pueden estar claros o llenos de líquido. La temperatura central puede ser hipertérmica, normal o hipotérmica. Es posible que no haya sudoración, que ésta sea generalizada o que se limita a la cabeza y al cuello. Con una variedad tan amplia de signos y síntomas, al parecer contradictorios, pueden concluir que no hay manera de saber si el paciente está o no experimentando un estado de choque. Sin embargo, hay un síndrome de choque clásico, que es el grupo de signos y síntomas que se asocian con hipovolemia o, de forma más específica, con choque hemorrágico. Debido a que la hemorragia es la causa más frecuente de choque, el proceso de choque hemorrágico
y las etapas de pacientes que sufren un choque hemorrágico sirven como una línea de partida con la cual comparar todos los demás tipos de choque. El personal de campo puede identificar los procesos y etapas para los signos y síntomas. Nuestros pacientes, sin embargo, rara vez se ajustan a categorías precisas, de modo que no nos debemos confiar únicamente en una lista de signos y síntomas, sino también obtener una apreciación de los procesos subyacentes del choque, de modo que pueda reconocerlo sin problema y determinar su gravedad, e iniciar el tratamiento apropiado e iniciar un transporte oportuno. Las etapas clásicas del choque. El choque es a la larga un evento celular que avanza de una serie de cambios celulares definidos que de cierta forma inician con metabolismo aeróbico, se extiende al metabolismo anaeróbico y a la larga termina en la autodestrucción celular. Estos cambios resultan en signos y síntomas observables que se dividen en una serie de etapas que van de la leve a la letal, de compensada a progresiva o descompensada o la parte irreversible. Entonces la progresión tenemos una célula normal y al final tenemos la destrucción de la célula. Choque compensado. La reducción del gasto cardíaco es un factor integral en todos los tipos y etapas del choque. Puede ser una causa, un efecto o ambos. El ciclo de choque hemorrágico comienza con una disminución de la precarga, que a su vez provoca una reducción del gasto cardíaco. Sin importar cuál sea el evento desencadenante, cuando el gasto cardíaco cae, los vasoreceptores en el arco de la aorta, la arteria carótida y los riñones detectan la caída casi de inmediato y comienza la compensación, un periodo conocido como choque compensado. Los vasoreceptores envían un mensaje al tallo encefálico que transmita el estímulo a la médula de las glándulas suprarrenales para secretar adrenalina y noradrenalina. La estimulación del sistema simpático depende de una médula espinal intacta, T1 hasta T12, para llevar el estímulo a las glándulas suprarrenales. Las hormonas adrenalina y noradrenalina son catecolaminas que las glándulas suprarrenales secretan directamente en el torrente sanguíneo. La adrenalina y la noradrenalina interactúan con los receptores alfa, alfa 1 y alfa 2 y beta, beta 1 y beta 2, ubicados en las membranas de la mayor parte de los órganos, lo que incluyen corazón, pulmones, vasos sanguíneos y glándulas sudoríparas. La estimulación de los receptores alfa, tanto los receptores alfa como los receptores alfa 1 como alfa 2, afectan a la vasculatura, provocan vasoconstricción. La vasoconstricción aumenta la precarga y el volumen latido, ambos que van a contribuir al gasto cardíaco. La vasoconstricción ocurre primero en los órganos que son menos necesarios para la supervivencia inmediata. Estos órganos incluyen las vías intestinales y la piel, específicamente la periferia de la piel. El grado de vasoconstricción que se requiere para mantener el gasto cardíaco controla el grado de palidez que se hace evidente. La palidez puede ser muy sutil al inicio en pacientes con un tono de piel oscuro. Por lo general, la palidez es más notoria en las membranas mucosas, en la conjuntiva de los ojos y en la piel debajo de los ojos, alrededor de la boca y la nariz y en las manos, brazos, pies y piernas. La vasoconstricción también hace que la piel se enfríe. Efectos beta 1 sobre la función cardíaca. Además de causar vasoconstricción, la estimulación de los sitios del receptor alfa causa diaforesis. Cuando inicia la diaforesis es sutil, con signos tempranos de sudor en el labio superior y bajo los ojos. Los receptores beta causan broncodilatación, específicamente los receptores beta 2, y la estimulación de la función cardíaca va sobre los efectos del receptor beta 1, y ambos ayudan a compensar la menor perfusión. La broncodilatación resulta en más oxígeno que llega a los alvéolos pulmonares y por lo tanto a las células del cuerpo, y también promueve la eliminación de desechos de la forma de dióxido de carbono. En conjunto, las acciones vasoconstrictoras de la estimulación alfa y los efectos cardíacos de la estimulación beta aumentan el gasto cardíaco. Aquí debes de recordar que el aumento de la frecuencia cardíaca es relativo a la frecuencia cardíaca en reposo de una persona individual. El aumento puede no notarse de inmediato en aquellos con frecuencias cardíacas en reposo más lentas.
En pacientes bajo ciertos medicamentos como beta bloqueadores, el aumento de la frecuencia cardíaca puede limitarse o incluso prevenirse. Efectos adrenérgicos. Los efectos combinados de la estimulación alfa y beta ayudan a incrementar el suministro de energía del cuerpo al convertir glucógeno en glucosa. Las células corporales, con excepción del hígado, los riñones y los músculos, tienen reservas limitadas de glucógeno y pueden apoyar el metabolismo durante solo unas cuantas horas sin restituir dichas reservas. Los estados prolongados de hipoperfusión agotan estos recursos y contribuyen a la destrucción celular. En situaciones de urgencia y en el campo, un indicador aproximado de gasto cardíaco es la presión arterial y un indicador relativamente confiable de perfusión es el estado mental. La presión arterial es una función de la fuerza de contracción y la resistencia contra la cual dicha contracción debe de trabajar. Si los esfuerzos compensatorios son exitosos para estimular de forma suficiente la contractilidad cardíaca y generar una precarga suficiente mediante la vasoconstricción, el cuerpo mantiene una presión arterial dentro de límites normales. Además, el encéfalo está lo suficientemente perfundido de modo que el estado mental será de alerta a ligeramente ansioso. Como resultado, esta etapa se considera compensada. Por lo tanto, recuerde que al encontrar una presión arterial normal, no descarta la presencia de choque. Choque progresivo, que es el descompensado. Si el choque continúa sin alivio, los estímulos al sistema simpático aumentan. El complejo yuxtaglomerular en los riñones avanza al siguiente paso y estimula la liberación de la hormona antidiurética de la hipófisis y aumenta la liberación de renina. La renina es una enzima renal que, cuando se libera en la sangre, estimula la conversión de angiotensinógeno en angiotensina 1. En el torrente sanguíneo, como se analizó antes, la angiotensina 1 se convierte a angiotensina 2 mediante la acción de la enzima convertidora de angiotensina, liberada por los alvéolos. Tanto la ECA como angiotensina 2 son poderosos vasoconstrictores que constriñen aún más a las arteriolas, esfínteres precapilares de los lechos capilares y las venas. La angiotensina 2 también estimula la producción de aldosterona. La aldosterona actúa directamente sobre los riñones para conservar sodio, que actúa para conservar el agua corporal. La combinación de mayor vasoconstricción y conservación de agua corporal apoya aún más la precarga y el volumen latido, con lo que contribuye al gasto cardíaco. Choque progresivo descompensado. En este punto, las células y los tejidos que son irrigados por los lechos capilares están sujetos a una mayor hipoxemia y el metabolismo anaerobio está diseminado. Como resultado, se produce cantidades importantes de productos de desecho y se crea menos ATP. El ATP es el adenosintrifosfato, la principal fuente de energía para el metabolismo celular, y a medida que se acumulan ácidos metabólicos, el sistema respiratorio trata de compensar al aumentar la frecuencia y la profundidad de la respiración. El cuerpo puede mantener un volumen corriente adecuado a frecuencias de hasta 30 respiraciones por minuto. Sin embargo, a frecuencias por arriba de 30, la frecuencia supera la profundidad, lo que altera el volumen corriente y contribuye aún más la acumulación de desechos en el torrente sanguíneo. Las respiraciones rápidas y superficiales son caracterizadas de esta etapa del choque. El aumento de la vasoconstricción y la constricción correspondiente de los esfínteres precapilares funcionan para derivar la sangre a los órganos vitales para atrapar la sangre restante, causando éstasis en los lechos capilares. A pesar de que la sangre a nivel capilar no se está moviendo, el metabolismo celular continúa y las reservas de oxígeno se agotan con rapidez y la producción o los productos de desecho se acumulan a una velocidad exponencial. La éstasis puede causar manchas en la piel, la palidez avanza a cianosis como resultado de hipoxemia e hipoxia tisular y suele detectarse cianosis, primero alrededor de la nariz, boca, lóbulos de las orejas y extremidades distales. Puede existir situaciones con mala iluminación o pacientes con todo más oscuro de la piel, que dificultan la detección de cianosis. En estos casos,
Hay que utilizar datos clínicos como cambios en el estado mental o apariencia de las membranas mucosas para evaluar la perfusión. Es durante esta etapa del choque progresivo, también conocido como choque descompensado, que se notan los signos clásicos de choque, cambios en el estado mental, como es la somnolencia, el letargo, la combatividad, que se hacen pronunciados en cualquier momento o de forma particular cuando se comparan con los estados mentales iniciales, llega a existir algo más notorio. La piel fresca o fría y pegajosa, que está obviamente pálida o cianótica, la sudoración diseminada, taquicardia, respiraciones superficiales rápidas y una caída de la presión arterial. Si se ve al paciente en esta etapa, suele ser muy obvio que algo anda mal. Choque irreversible. En algún punto de la progresión del choque ocurre daño celular por la acumulación continua de ácidos metabólicos y el comportamiento del pH. La sangre circulante acaba por volverse tóxica para las células colindantes. Las membranas celulares empiezan a degradarse liberando enzimas lisosómicas, que son sustancias muy ácidas del interior de las células, donde los esfínteres capilares se vuelven ineficaces y dejan de funcionar liberando sangre capilar altamente tóxica a la circulación ya de por sí ácida. Estas toxinas desencadenan la cascada de coagulación y hacen que los eritrocitos se acomoden en pila de monedas, una disposición de cadenas mal formadas. Al no poderse doblar como eritrocitos normales, la pila de monedas forma microémbolos, alojándose en los lechos capilares de los órganos, lo que contribuye aún más a la isquemia orgánica. En conjunto, las enzimas circulantes, los ácidos y los microémbolos irritan el endotelio de los vasos, lo que activa a los mediadores químicos inflamatorios que contribuyen aún más a la insuficiencia de los órganos que aún están perfundiendo, en especial los pulmones, el encéfalo, corazón y los riñones. A la larga, mueren suficientes células y los órganos fallan. Llega el punto en el que el choque es irreversible. El momento exacto en el que esto ocurre solo puede determinarse después que ha sucedido. Como resultado del empeoramiento del pH, la cascada de coagulación y el proceso inflamatorio activado, ocurren ciertas complicaciones frecuentes del choque. Los más frecuentes son necrosis tubular aguda del riñón, síndrome de dificultad respiratoria en el adulto, que es un trastorno que resulta de la permeabilidad normal de los capilares pulmonares o del epitelio alveolar, la insuficiencia cardíaca, que es la incapacidad para mantener la presión arterial, y el síndrome de cerebro hipóxico. Entre los pacientes que pueden reanimarse en esta fase, la tasa de mortalidad sigue siendo muy elevada. Esta fase del choque se denomina choque irreversible debido a que el pronóstico es muy desfavorable. Sin embargo, el apoyo de los sistemas corporales por el tiempo suficiente para que estos sistemas se recuperen en ocasiones culmina en un resultado positivo. Sin embargo, se ha ocurrido el síndrome de cerebro hipóxico que tiene un resultado desfavorable. Diagnóstico diferencial de campo. El determinar un diagnóstico diferencial de campo preciso del tipo de choque depende de la observación astuta de los signos y síntomas, además de conocer mecanismos compensatorios, el sistema orgánico que se afectó primero y o la causa suelen determinar los signos y síntomas que tienen lugar. Los tipos de choque se conocen ya sea por su causa cardiogénica, hipovolémico, anafiláctico, neurogénico o séptico, proceso fisiopatológico principal o manifestación clínica. Todos los tipos de choque, si no se alivian, avanzan en etapas compensadas, progresivas e irreversibles, aunque estas etapas pueden manifestarse de diferentes maneras en diferentes tipos de choque. Cuando la causa de choque es algo distinto a la pérdida de sangre, eh, hay diferencias del síndrome clásico y diferencias considerables en el tratamiento. En el caso de discriminar
entre choque anafiláctico y cardiogénico, el tratamiento farmacológico correcto determinará el resultado. En la mayor parte de los casos, los antecedentes precisos revelarán las causas probables, en tanto que la exploración física confirmará lo que los antecedentes ya le han indicado. Sin embargo, cuando los antecedentes son vagos o confusos, el diagnóstico diferencial de campo puede limitarse a diferenciar el sistema corporal afectado más que la causa específica del problema. Sistemas corporales. El determinar qué sistema corporal necesita de una reevaluación específica le ayudará a dirigirse a la dirección de la causa más probable. El determinar si el problema es de naturaleza cardíaca frente a todas las demás causas es un primer paso. El motivo es que todos los demás tipos de choque se benefician de la reanimación con líquidos, en tanto que el choque causado por un problema cardíaco probablemente no se beneficie con la cantidad abundante de líquido. Choque irreversible. El estado respiratorio del paciente es una guía para el diagnóstico diferencial de campo, por lo que la evaluación adecuada del sistema respiratorio es una habilidad necesaria, debido a que es muy difícil escuchar los ruidos pulmonares en la parte trasera de un vehículo en movimiento. El profesional de atención necesita formarse una idea de las causas precipitantes antes de abandonar la escena, usar los datos tempranos de la evolución, lo que incluye el esfuerzo respiratorio, como una base sobre qué resultados ulteriores de la evaluación deberán compararse. El edema pulmonar a menudo está presente en el choque cardiogénico, pero también puede presentarse en el choque anafiláctico o séptico. El uso de la vigilancia del dióxido de carbono teleexpiratorio también ayuda a determinar la ausencia o presencia de broncoespasmo mediante la presencia de una forma de onda broncoespástica, debido a que el dispositivo de dióxido de carbono teleexpiratorio refleja la perfusión de los lechos capilares pulmonares. No espere un valor numérico elevado en un paciente hipotenso. Otra guía para discriminar entre las causas de choque es la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia es demasiado lenta, por lo general menos de 60 latidos por minuto, o demasiado rápida, que es por lo general mayor de 150 latidos por minuto, para apoyar la perfusión, la causa es cardiogénica y es probable que al ajustar la frecuencia se corrija el problema. Choque hipovolémico. El choque hipovolémico es el resultado de una pérdida en el volumen de líquido, sangre, plasma o agua corporal. Como ya se explicó, la pérdida de sangre se denomina específicamente como choque hemorrágico. Este es el tipo clásico de choque que describimos antes. El traumatismo es la causa más frecuente. Las causas de hemorragia interna incluyen una rotura de quiste, el embarazo ectópico, la rotura de aneurisma aórtico, hemorragia gastrointestinal y hemorragia vaginal. La deshidratación es un problema agudo que se encuentra con frecuencia, en particular en los muy pequeños y en los ancianos. La pérdida de agua corporal que resulta en deshidratación suele deberse a vómito, diarrea o ambos, o a una sudoración excesiva o una micción excesiva. La pérdida al tercer espacio, que es la pérdida de líquido del sistema vascular, o las células a los espacios intersticiales del cuerpo, debido a infección como peritonitis, pérdida de proteínas u otras causas, es otro mecanismo de pérdida de agua corporal que puede causar edema grave. Los signos cutáneos en el paciente que sufre choque por deshidratación puede variar un tanto de aquellos que se aprecian en el choque hemorrágico. La sudoración puede no ser aparente y la piel tiene una mala turgencia. Un dato frecuente en la evaluación del paciente deshidratado es piel seca con rigidez. La piel tiende a permanecer levantada después de que se le pellizca y se suelta. Un dato frecuente que se aprecia en el choque hipovolémico es la sed. La excepción son los pacientes ancianos que pueden tener mecanismos de la sed alterados. Si sospechamos de hipovolemia, hay que iniciar una terapia intravenosa de solución cristaloide para la reconstitución de líquidos. Las soluciones apropiadas incluyen una solución salina normal, 0.9% de cloruro de sodio o una solución de Ringer lactato.
Hay que administrar la solución a una frecuencia de flujo rápida, por lo general un bolo de 250 a 500 mililitros a la vez y después volver a evaluar la función respiratoria, el estado mental y los signos vitales. En general, entre más edad tenga el paciente y menor sea la cantidad de líquido que recibe en bolo, mayor será la probabilidad de que evite la precipitación de una insuficiencia cardíaca congestiva. La regla es válida para aquellas personas cuyo corazón ya está sometido a una mayor carga de trabajo. Por ejemplo, antecedentes de hipertensión, cardiopatía coronaria u otros trastornos cardíacos subyacentes. Las investigaciones sugieren que las cantidades abundantes de solución cristaloide diluyen los factores de la coagulación. Para ayudar a prevenir este efecto hay que considerar el limitar la administración de solución cristaloide intravenosa a 3 litros. Las presiones sistólicas mayores de 100 milímetros de mercurio se han implicado con una causa de alteración de coágulos cuando hay hemorragia interna. Un objetivo del tratamiento con líquidos es apoyar una presión sistólica entre 70 y 100 milímetros de mercurio. Las investigaciones que apoyan estos conceptos se han realizado sobre todo en pacientes con traumatismos. No está claro cómo aplican en pacientes con causas no traumáticas de hemorragia. Por ejemplo, los ancianos o aquellos con antecedentes subyacentes de hipertensión. La dirección médica local establece las directrices específicas. Choque obstructivo. El choque obstructivo es una categoría que incluye cualquier obstrucción mecánica como neumotórax o taponamiento cardíaco o el émbolos pulmonares que interfieren con la precarga, la poscarga o ambas. Neumotórax atención y taponamiento cardíaco. Neumotórax atención y el taponamiento cardíaco interfieren tanto en la precarga como en la poscarga. A menudo se asocian con traumatismos, pero también pueden ocurrir como el resultado de varios trastornos médicos. El neumotórax a tensión, aire o gas atrapado de la cavidad pleural puede encontrarse en pacientes con EPOC cuando una bula, que es una burbuja en la superficie del pulmón, se rompe y hay atrapamiento progresivo del aire pleural. El dolor torácico pleurítico con disnea aguda y repentina es una queja frecuente con una ampolla que se rompe de forma espontánea. El taponamiento cardíaco tiene una cierta restricción del llenado cardíaco causado por la acumulación de líquido en el pericardio y puede resultar de un gran derrame pericárdico que puede ocurrir con pericarditis, rotura del miocardio después de un infarto de miocardio, rotura de la arteria coronaria después de un procedimiento de cateterización cardíaca, la leucemia, insuficiencia renal y ciertos trastornos crónicos. Sin embargo, el taponamiento es raro fuera de un traumatismo. Tanto el neumotórax a tensión como el taponamiento cardíaco se asocian con el fenómeno del pulso paradójico, distensión de las venas de las manos y el cuello y la presión del pulso estrecha. Un pulso paradójico es la supresión del pulso al cierre de la inspiración. Cuando esto llega a ocurrir cuando la presión de los ventrículos aumenta, como en el taponamiento cardíaco, o cuando la presión de la vena cava, que evita que la sangre se mueva hacia la aurícula derecha, o la presión de la aorta, que previene que la sangre salga del ventrículo izquierdo, está elevada por aumento unilateral en la presión en la cavidad torácica, como en el neumotórax a tensión. Un paciente con taponamiento cardíaco o neumotórax a tensión puede desarrollar cianosis, lo cual suele apreciarse primero alrededor de la nariz y la boca. Ambos trastornos también resultan en una obstrucción de la presión venosa, según se hace evidente para la distensión de las venas del cuello y las manos en la presencia de una presión de pulso estrecha y en descenso. La diferencia entre las presiones sistólicas y diastólicas son importantes. El taponamiento cardíaco se presenta con ruidos pulmonares claros. Un neumotórax a tensión se presenta con ruidos respiratorios desiguales. El neumotórax a tensión, el lado afectado presenta una notable disminución de los ruidos tanto de la inhalación como la exhalación, que avanza a una ausencia total de ruidos en el lado afectado. Un signo discriminante que es útil en el campo, el taponamiento cardíaco tiene ruidos cardíacos distantes. Este signo discriminatorio puede ser difícil de evaluar
con precisión en el campo. Si los antecedentes y la evaluación física sugieren un neumotórax de tensión, se requiere de oxigenación. El uso de ventilación con presión positiva suele empeorar el problema. El aumento de la disnea y la palidez, junto con la dificultad para ventilar cuando se administra presión positiva, son indicadores del desarrollo de un neumotórax a tensión. El tratamiento de un neumotórax a tensión es descompresión con una aguja de calibre grande sobre el catéter, por ejemplo, calibres del 10, del 12 o del 14. La descompresión con aguja es posible en dos sitios. El sitio anterior se ubica en el lado afectado entre la segunda y tercera costilla, en la línea medio clavicular. El segundo sitio es mesoaxiliar en el lado afectado entre la cuarta y quinta costilla. El sitio elegido suele obedecer a las situaciones de la dirección médica. En ambas técnicas, la aguja se inserta por encima de la costilla inferior para evitar lesiones a la vena, nervio y arteria intercostales que se ubican debajo de la costilla. La descompresión con aguja debe aliviar la presión y las mejorías en el color de la piel, frecuencia cardíaca, fuerza de pulso y carácter de las respiraciones que deben tomarse en cuenta. Si los antecedentes y la evaluación física sugieren un taponamiento cardíaco, el tratamiento es la pericardiocentesis, que suele realizarse en el hospital. En el campo suele usarse un émbolo de líquido para aumentar de forma temporal la presión de llenado. Sin embargo, la acción más apropiada es notificar al hospital que va a recibir al paciente sobre los signos o síntomas que lo llevaron a sospechar que el problema es taponamiento. Esta notificación los pondrá en alerta sobre el trastorno y les dará tiempo de prepararse para el paciente. Émbolos pulmonares. La fina red capilar de los pulmonares sirve como un filtro natural para los émbolos microscópicos que se forman en nuestros cuerpos con regularidad. Los émbolos suelen ser coágulos sanguíneos, pero también pueden formarse a partir de grasa, médula ósea, fragmentos de tumor, líquido amniótico o burbujas de aire. En algunos casos, los émbolos atrapados en los pulmones, que son los émbolos pulmonares, son de un tamaño considerable o son lo bastante numerosos para interferir con la función cardíaca al interferir con la precarga al ventrículo izquierdo, interferir con la oxigenación suficiente de la sangre o ambas. No siempre hay dolor torácico con los émbolos pulmonares, sin embargo, de haberlo suele ser de naturaleza pleurítica. El paciente a menudo experimenta una sensación de desgracia inminente debido a los efectos hipóxicos sobre el encéfalo. Es frecuente encontrar taquicardia y taquipnea. La frecuencia cardíaca aumenta para compensar la disminución en la precarga o para mantener el gasto cardíaco, en tanto que la frecuencia respiratoria aumenta para compensar la hipoxemia. Los ruidos pulmonares suelen ser claros, pero dependen del patrón de la lluvia de coágulos y el intervalo de tiempo. Dependiendo del tipo, extensión y distribución de la lluvia de coágulos, también pueden presentarse una variedad de signos y síntomas. Por ejemplo, el síncope, el paro cardíaco o un exantema petequial no alrededor del cuello, que es más frecuente con los émbolos de grasa. Los cambios en la piel pueden variar de palidez a cianosis o a un tinte grisáceo, en especial alrededor de la nariz y la boca, como resultado de hipoxia. Además, los émbolos pulmonares pueden desencadenar una respuesta inflamatoria, lo cual libera químicos que también pueden producir cambios en los ruidos pulmonares, como son las sibilancias localizadas, llegan a ser las más frecuentes, y la tos, así como disritmias cardíacas. Entre las disritmias más frecuentes se encuentra la CVP y el esfuerzo intermitente del lado derecho. Estos cambios del electrocardiograma son más probables cuando ha ocurrido una lluvia de coágulos a lo largo de un periodo específico, que por lo general son varios días. Hay un patrón de S1, Q3, T3, donde una onda S prominente de la derivación 1, una onda Q definida en la derivación 3 y una onda T invertida o de bajo voltaje en la derivación 3, que ha sido anunciado como un indicador de émbolos pulmonares. Sin embargo, este patrón no tiene una alta especificidad o sensibilidad. Es más prudente mantener un índice elevado de sospecha
basado en la queja principal del paciente y los datos de su evaluación física. El dióxido de carbono del inspiratorio puede tener una buena forma de onda, pero baja amplitud, lo que es indicativo de una baja perfusión pulmonar. Si los antecedentes y la evaluación física sugieren émbolos pulmonares, la administración de una concentración elevada de oxígeno, el asegurar un volumen corriente adecuado, la vigilancia del ritmo cardíaco y la colocación de un acceso intravascular son todas medidas adecuadas para el campo. Si hay choque, el paro cardíaco puede ser inminente. Por desgracia, no hay una farmacoterapia específica disponible para el tratamiento de campo de los émbolos pulmonares. El tratamiento de campo es de apoyo. Choque distributivo. El choque distributivo es una categoría de choque que resulta de una anomalía en la vasodilatación, vasopermeabilidad o ambas. La causa suele determinar los signos y síntomas de presentación. Cuando la vasodilatación ocurre por sí misma, la causa suele ser choque neurogénico. Cuando la vasodilatación ocurre junto con un aumento de la permeabilidad, la causa suele ser anafilaxia o sepsis. La exposición a, o la ingestión de tóxicos también puede conducir a un choque distributivo cuando las toxinas o los tóxicos encontrados en el ambiente o la sobredosis intencional, no intencional de drogas u otras sustancias causan estimulación masiva del sistema nervioso parasimpático o bloquean el sistema nervioso simpático. En condiciones normales, los vasos sanguíneos mantienen una cierta cantidad de tono, ni totalmente constreñidos ni totalmente dilatados, con grados diferentes de constricción-dilatación que ocurren en diferentes tejidos en un momento determinado. Cuando la demanda metabólica en cualquier tejido aumenta, las arteriolas que suministran esos lechos capilares se dilatan y los esfínteres precapilares se relajan, suministrando más nutrientes y oxígeno a los tejidos que lo necesitan. Las válvulas también se expanden para acomodar los productos de este desecho. Cuando la demanda de los tejidos disminuye, las arteriolas se constriñen y los esfínteres precapilares se aprietan y las vénulas recuperan su tamaño normal. Por lo general, los vasos del cuerpo no se dilatan todos al mismo tiempo. A menudo, cuando unos vasos se dilatan, otros se constriñen. Este proceso evita una pérdida de presión dentro del sistema al tiempo que permite satisfacer las necesidades metabólicas de tejidos corporales específicos. Sin embargo, cuando se presenta el choque distributivo en una gran cantidad de vasos, en ocasiones todos los vasos del cuerpo se dilatan al mismo tiempo. El volumen total de la sangre permanece igual, pero la capacidad de los vasos aumenta. El resultado es hipovolemia relativa y el gasto cardíaco cae. Con la falta de influencia simpática, el resultado es bradicardia, lo que contribuye aún más a la caída del gasto cardíaco. En el caso de una sobredosis de drogas, fármacos o intoxicación, la sustancia tóxica puede invertir desde el punto de vista farmacológico con la transmisión de impulsos a lo largo de los tractos neurales mediante el bloqueo de neurotransmisores como acetilcolina y adrenalina. Debido a este mecanismo, una variedad de trastornos que van de deshidratación, como es la pérdida de líquidos corporales, a hipoxia e hipoxemia grave, que interfieren en la captación de oxígeno, su utilización o ambas a irrupción diseminada de tono vascular puede contribuir al estado de choque. Cuando ocurre la interrupción diseminada de tono vascular, el resultado es choque distributivo. El choque distributivo resulta en signos o síntomas que difieren de los del cuadro del choque séptico. Los signos y síntomas cutáneos pueden no ajustarse al cuadro habitual del choque. En áreas de vasodilatación, la piel permanece tibia y seca. Es posible que las personas no sude debido a la falta de la estimulación simpática de las glándulas sudoríparas. Sin embargo, el color de la piel puede cambiar dependiendo de la causa y ubicación en un aumento o disminución del volumen sanguíneo. A la larga, la sangre se acumula en las partes dependientes del cuerpo por efecto de la gravedad, lo que resulta en piel enrojecida o del color rosado, pero el mismo proceso hace que las superficies posteriores palidezcan
y en ocasiones se encuentren cianóticas o con un tinte grisáceo. El momento exacto en que esto ocurre es muy individual y cuando una toxina es la causa puede depender de qué droga o tóxico y a qué dosis estuvo expuesto el paciente. La vasodilatación puede a la larga conducir a la hipotermia debido a la incapacidad de los vasos sanguíneos que están cerca de la superficie para constreñirse y conservar el calor del cuerpo. El choque como resultado de una toxina o un tóxico suele acompañarse de una variedad de otros signos o síntomas. Algunos son tan específicos de ciertos compuestos que se conocen como toxisíndromes. Dos de los signos más comunes incluyen cambio en la frecuencia cardíaca y en las respiraciones comprometidas. La frecuencia cardíaca en el choque distributivo es muy variable debido a la variedad de causas posibles. Si una sustancia o un tóxico, por ejemplo heroína o concentraciones tóxicas de fármacos recetados como la metildopa o propranolol o exposición a insecticidas agrícolas como organofosforados o carbamato, ha interferido con el sistema simpático. La frecuencia cardíaca puede ser lenta. Si la sustancia es específica para el sistema vascular, la frecuencia cardíaca puede volverse taquicárdica en un esfuerzo por compensar. En el choque neurogénico, una forma de choque distributivo que se analiza con más detalle en otro sitio llega a ser la falta de la información simpática entrante al miocardio. Interfiere con la estimulación de la respuesta taquicárdica a la hipoperfusión en un intento para aumentar el gasto cardíaco. Puede notarse una frecuencia normal o bradicardia, incluso en presencia de hipotensión profunda. En este trastorno específico, la administración de atropina puede ayudar a revertir la bradicardia al eliminar por medios farmacológicos el control parasimpático, que es una estimulación vagal del corazón y permite que ocurra una respuesta cronotrópica. El mantenimiento exitoso de la reversión suele requerir de dosis elevadas de atropina. La mayor parte de los casos de choque distributivo resulta en respiraciones comprometidas. En algunos casos de choque distributivo inducido por sustancias, el control nervioso del sistema respiratorio se encuentra brevemente comprometido. El resultado es una frecuencia respiratoria anormal, por lo general reducida, pero en algunos casos elevada. Menos profundidad, patrones respiratorios anormales o incluso la pérdida del estímulo para respirar. También puede ocurrir edema pulmonar con el choque inducido por sustancias o tóxicos, dependiendo de las acciones fisiológicas de las sustancias que se ingirió. Cuando los antecedentes y los datos físicos sugieren un choque distributivo, el manejo eficaz del sistema respiratorio puede tener un efecto positivo sobre la frecuencia cardíaca. Si el trastorno es inducido por sustancias y se conoce la sustancia específica, es posible que exista un antídoto. En el caso de una sobredosis de narcóticos, el toxisíndrome suele incluir la alteración del estado mental, pupilas con constricción bilateral e impulso respiratorio deprimido. Sin embargo, la hipoxia cerebral por un impulso respiratorio deprimido puede superar la constricción pulmonar, lo que resulta en dilatación pupilar bilateral. En cualquier caso, cuando se sospecha una sobredosis de narcóticos, el antídoto es naloxona mediante un bolo IV lento. La administración en incremento de 0.4 miligramos se aconseja cuando el objetivo es revertir la depresión respiratoria, más que la recuperación del estado mental normal. Los efectos secundarios de una dosis completa de 2 miligramos puede resultar en un paciente combativo o edema pulmonar. En el caso de diazepam, el antídoto es flumacenil. Sin embargo, flumacenil no se recomienda para su uso en el campo debido al potencial de efectos adversos graves, lo que incluye las convulsiones incontrolables. El glucagón se usa para la sobredosis de beta bloqueadores, como por ejemplo el propanolol, y en tanto el gluconato de calcio como glucagón se utilizan en las sobredosis de bloqueadores de los canales de calcio, como el verapamilo. Es útil tener accesos a un centro de control de tóxicos y el contacto directo con el hospital que va a recibir al paciente, que puede guiar el tratamiento. En presencia de ruidos pulmonares claros, los bolos de líquidos son apropiados. El evaluar y tratar la hipoglucemia y vigilar los ritmos cardíacos resulta esencial
con el manejo de las disritmias de acuerdo con las directrices para apoyo cardíaco vital avanzado de la American Heart Association. Si el edema pulmonar y la hipotensión continúan después del bolo inicial de líquido, el siguiente fármaco de elección depende de la sustancia o toxina. En estos casos es aconsejable contactar en un centro de control de tóxicos y valorarlo. En algunos casos la dopamina puede ser el fármaco de elección. Las dosis bajas de 1 a 2 microgramos kilogramo minuto estimulan a los receptores dopaminérgicos y preservan a los riñones y al mesenterio. Las dosis de 5 a 10 microgramos kilogramo minuto estimulan los efectos beta de mayor contractilidad y dilatación de las arterias coronarias. Si la hipotensión persiste, la dosis más elevada de dopamina de 10 a 20 microgramos kilogramo minuto comienza a estimular a los receptores alfa. Estos efectos aumentan la frecuencia cardíaca y causan vasoconstricción. A medida que la dosis se acerca a 15 a 20 microgramos kilogramo minuto, la taquicardia y la vasoconstricción se hacen más pronunciadas. Tanto el aumento en la vasoconstricción como en la frecuencia cardíaca elevan de forma importante la demanda de oxígeno. Choque neurogénico. El choque neurogénico ocurre cuando hay una inhibición del sistema simpático o una sobreestimulación del sistema parasimpático. Cuando se inhibe o interrumpe el control del sistema simpático ocurre vasodilatación generalizada. En el traumatismo, esta vasodilatación suele ser el resultado de una lesión en el tallo encefálico o la médula espinal o de hipoxia a la médula espinal, por lo general por arriba de T6. El sistema simpático sale por T1 a T12. Si el tallo encefálico está afectado, los centros respiratorios también pueden estar afectados. En caso de traumatismo espinal, también hay ausencia de movimiento por arriba del nivel de la lesión. Por lo tanto, el término choque espinal se utiliza cuando el mecanismo es un traumatismo. Las causas médicas de choque neurogénico incluyen los trastornos que interrumpen el suministro de oxígeno o glucosa al bulbo raquídeo y tumores que comprimen el tallo encefálico o la médula espinal. Choque anafiláctico. El choque anafiláctico es una reacción alérgica grave y exagerada. Las reacciones alérgicas leves suelen ser problema de un solo sistema, por ejemplo las ronchas, y suelen ser más incómodos que peligrosos para la vida. En ocasiones las reacciones alérgicas se extienden a múltiples sistemas corporales. El grado de interferencia con la oxigenación y la perfusión normales determina la gravedad de la reacción. Las reacciones anafilácticas afectan a múltiples sistemas corporales y ponen en riesgo la vida. El angioedema hereditario puede poner en riesgo la vida si afecta la vía aérea o el sistema cardiovascular. El mecanismo de ambas reacciones está muy relacionado con el sistema inmunológico del cuerpo. La anafilaxia incluye a las inmunoglobulinas IgE e IgG como desencadenantes para la desgranulación de los mastocitos y los basófilos, pero el angioedema hereditario no alérgico puede no hacerlo. En cualquier caso, la anafilaxia o el angioedema hereditario, la reacción puede ocurrir en unos cuantos segundos o puede tardar varias horas después de la exposición al alergeno, o para el angioedema hereditario, ocurrencia de un desencadenante como una infección o una lesión menor. Con la anafilaxia, la velocidad de la reacción depende del grado de la sensibilidad que el paciente ha desarrollado previamente y de la vía de exposición. Puede ser esta inyección, ingestión, absorción o inhalación. Los signos y síntomas iniciales dependen de la velocidad de la reacción y el órgano blanco. Los órganos blancos dependen del alergeno y la concentración local de los mastocitos. Continuando con el choque anafiláctico, cuando hay un contacto con un alergeno, los mastocitos ubicados cerca de las membranas mucosas y justo en el exterior de los vasos sanguíneos pequeños, así como los basófilos en el torrente sanguíneo, se desgranulan y liberan cantidades masivas de histamina, triptasa, quimasa, leucotrienos, citocinas, prostaglandinas, heparina, factores activadores de plaqueta y otros químicos vasoactivos. Estas sustancias causan broncoconstricción generalizada, contracción del músculo liso y vasodilatación extrema, así con mayor permeabilidad de los capilares. También ocurre una marcada pérdida de líquido de la vasculatura hacia los tejidos concomitantes. La histamina tiene una acción rápida
y desencadenan una reacción inmediata. Los leucotrienos, las citocinas y las prostaglandinas aumentan y prolongan la reacción alérgica. Debido a la variedad de órganos blancos, puede ocurrir una gran variedad de respuestas de tejido anormal, dependiendo del tejido en el que ocurre la reacción y la velocidad de la reacción. En la piel, la vasodilatación y la mayor permeabilidad causan enrojecimiento generalizado, urticaria, ronchas o ambas. Ocurre comezón intensa por el estiramiento de la piel y el estiramiento asociado con las fibras nerviosas causadas por la desviación masiva de líquido. El aumento de la permeabilidad que conduce a la fuga de agua corporal en los lechos capilares causa edema, que es particularmente notorio en las membranas mucosas, incluso las de la laringe, lo que causa estridor. La tráquea y el árbol bronquial provoca sibilancias. La permeabilidad vascular puede ser lo bastante extensa para provocar desviaciones de líquido hacia eh, los alvéolos, lo que causa crepitaciones y estridores, y a veces edema pulmonar franco. La permeabilidad y la microcoagulación por activación plaquetaria puede ser tan grande que causa petequias o púrpura como pequeñas hemorragias bajo la piel. Los datos físicos pueden incluir palidez, enrojecimiento, cianosis, petequias, urticaria o cualquier combinación dependiendo del alergeno y de los órganos blancos. La contracción de músculo liso en combinación con vasodilatación y aumento de la permeabilidad en el tracto gastrointestinal puede resultar en cólicos abdominales, vómito y diarrea prolongada. En las vías respiratorias, las mismas contracciones y permeabilidad del músculo liso pueden causar broncoespasmo, que se traduce a sibilancias, y laringoespasmo, que se traduce a estridor o también un paro respiratorio. Hay que detectar el broncoespasmo con vigilancia de dióxido de carbono telespiratorio y la aparición de una forma de onda broncoespástica antes de auscultar las sibilancias. La combinación de vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular provoca una caída abrupta en el gasto cardíaco. La frecuencia cardíaca aumentará para compensar, a menudo de 150 hasta 180 latidos por minuto, debido a que los efectos del sistema corporal suelen ocurrir de forma simultánea. El paciente en choque anafiláctico a menudo está profundamente hipotenso, con grados variables de disnea. En ocasiones, el órgano blanco puede ser el sistema vascular, donde la hipotensión resultante produce palidez extrema, más que el enrojecimiento o las ronchas reveladoras. En estos casos, no es raro que la comezón y las ronchas solo ocurran después que se reconstituya la perfusión con el volumen suficiente de líquido. Cuando los antecedentes de los datos físicos sugieren que el problema es anafilaxia, el sistema respiratorio y el sistema cardiovascular requieren de apoyo vigoroso. El tratamiento farmacológico depende del grado al que cualquiera o ambos de los sistemas corporales estén afectados. El fármaco inicial de elección es adrenalina debido a su efecto sobre los receptores alfa y beta, como vasoconstrictor y broncodilatador. Su capacidad para estabilizar las paredes de los mastocitos basófilos es limitar la liberación de histamina y otros químicos. Es inmediata pero de acción breve, por lo tanto la adrenalina debe ir seguida por fármacos adicionales, como se comenta en algunas de las guías. La adrenalina puede administrarse por vía subcutánea, intramuscular o intravenosa. La administración intramuscular se prefiere cuando la perfusión está intacta. Use la vía intravenosa cuando ocurre un colapso circulatorio. La dosis intramuscular en adultos es de 0.2 a 0.5 miligramos a una dilución de 1 a 1000. Esta dosis puede repetirse cada 5 a 15 minutos en ausencia de mejoría. La dosis intravenosa es 0.1 miligramos en una dilución de 1 en 10.000. Suele reservarse para colapso cardiovascular grave. Si un paciente que recibe adrenalina también está tomando un beta bloqueador, la respuesta a la adrenalina puede ser incompleta, y en estos casos hay que considerar la administración de glucagón y de 0.5 a 1 miligramo de bolo IV lento. La vigilancia hemodinámica es especialmente importante si se han usado múltiples dosis de adrenalina. Cuando el signo primario de reacción alérgica en el paciente son las sibilancias y la presión arterial sistólica que está por encima de 70, puede ser suficiente con un broncodilatador como el salbutamol o el metoprolol. Sin embargo,
Si múltiples sistemas están afectados o hay efectos cardiovasculares graves, se recomienda la adrenalina. En estos casos nunca debe retenerse la adrenalina. Sin embargo, en casos leves de reacción alérgica, la administración de adrenalina puede cuestionarse debido a la edad y los antecedentes médicos previos del paciente. Como resultado de varios casos anecdóticos, se ha sugerido que un paciente mayor de 40 años de edad que tiene antecedentes cardíacos, por ejemplo, infarto agudo de miocardio en el último año, angina o insuficiencia cardíaca congestiva, los efectos alfa y beta de la adrenalina pueden ejercer un esfuerzo adicional tal sobre el corazón que el resultado puede ser un infarto agudo de miocardio. Este es un ejemplo de por qué establecer los antecedentes previos puede ser un determinante fundamental en el tratamiento. Los componentes exactos que indican antecedentes cardíacos positivos pueden a cargo a la dirección médica local. Si el paciente presenta con un caso leve de reacción alérgica o la adrenalina está contraindicada por la dirección médica, los siguientes fármacos que debemos de pensar o que se incluyen en la terapia es la difenidramina o la dopamina. La difenidramina, que también puede usarse con adrenalina, es un potente antihistamínico que bloquea los receptores H1. Por lo general se cree que los receptores H1, cuando son estimulados por la liberación de histamina, durante la reacción alérgica causan broncoconstricción, aumento de la permeabilidad capilar, rinorrea, taquicardia, urticaria y contracción del intestino. Los receptores H2, cuando son estimulados por histamina, causan la secreción de ácidos gástricos, entre otros efectos. Tanto los receptores H1 como los H2 participan en la vasodilatación. La histamina provoca efectos como cefaleas, enrojecimientos, hipotensión, náusea, vómito, cólicos abdominales y diarrea. La estimulación de los receptores H1 causa un efecto inmediato, en tanto que la estimulación de los receptores H2 causa efectos retrasados. Aunque los receptores H3 y H4 son los menos conocidos, las investigaciones sugieren que los receptores H3 se encuentran a lo largo del sistema nervioso central, donde modulan la liberación de un gran número de neurotransmisores y en menor grado en el sistema nervioso periférico, donde pueden desempeñar un papel en el dolor neuropático. Los receptores H4 producen aumentar la actividad motora y modular la inflamación. Es importante notar que la difenidramina no tiene efecto sobre la acción vasoconstrictora del leucotrieno. Esto, junto con los efectos de acción breve de la adrenalina, explica por qué la broncoconstricción puede regresar después del tratamiento inicial. Los broncodilatadores como el salbutamol, labetalbuterol o metoprolol siguen siendo la base del tratamiento cuando hay broncoconstricción. El inicio de acción de difenidramina no es tan rápido como el de adrenalina, pero sus efectos duran más. La difenidramina puede administrarse por vía intravenosa o intramuscular. La dosis en adultos es de 10 a 50 miligramos en bolo IV lento o de 25 a 50 miligramos intramuscular. La difenidramina también se administra además de la adrenalina en caso de anafilaxia o si se requiere de un transporte prolongado. Con el acercamiento de los bloqueadores H2, como la ranitidina, la famotidina, la cimetidina, que muchos médicos están apoyando el inicio de ranitidina, famotidina o cimetidina para controlar reacciones alérgicas. Estos medicamentos tienen un amplio rango de dosis apropiadas. Hay que referirnos al protocolo local para la disponibilidad y dosificación sugerida. La dosis que se recomiendan con mayor frecuencia llega a ser de la ranitidina de 50 miligramos. Realmente tendríamos que valorar cada uno de estos puntos con las guías actuales, ¿no? Pero lo que menciona la bibliografía es que se pueden utilizar estas famotidines, hay que actualizarse para poder ver cómo se influye cada uno de estos. En casos de hipotensión persistente después de adrenalina inicial y los bolos líquidos y bloqueadores de histamina pueden escogerse la dopamina. La dosis inicial suele estar dentro de un rango de 5 a 10 microgramos kilogramo minuto y se aumenta si no hay respuesta o esta es limitada, si no hay dopamina disponible o no se tiene éxito. Considere un goteo IV de adrenalina a 5 de 5 a 15 microgramos minuto.
Cualquier paciente que haya sufrido una reacción alérgica que requiera tratamiento en el campo debe recibir un esteroide como metilprednisolona en bolo IV lento. Dependiendo del protocolo local, este medicamento debe administrarse junto con otros fármacos, tan pronto como sea posible después del tratamiento inmediato. Metilprednisolona actúa para estabilizar las paredes celulares de los mastocitos y los basófilos y es de acción prolongada. La administración evita que los leucotrienos pasen por estimulación repetida del proceso de desgranulación de las paredes de los mastocitos y los basófilos. Choque séptico. El choque séptico ocurre como resultado de una infección eh, prolongada, generalizada, que se distribuye. El curso de choque séptico puede ser prolongado y es posible que se confunda con una gran variedad de trastornos como episodios hipoglucémicos. Este tipo de choque inicia con una infección que desencadena una respuesta sistémica avasalladora por parte del sistema inmunológico, lo que resulta en hipotensión, hipoperfusión y disfunción de órgano terminal. La infección puede ser provocada por bacterias, algunos virus y en casos raros hongos. La bacteriemia gram negativa tiene mayores posibilidades de causar sepsis en el 50% de las infecciones que la bacteriemia gram positiva, que es el 25% de las infecciones. Los eventos inflamatorios y celulares son complejos y relevantes. Cuando un organismo infeccioso en sí mismo o parte de su cubierta proteínica invade el cuerpo a través del torrente sanguíneo mediante extensión desde una infección localizada, los componentes, a menudo conocidos como endotoxinas o exotoxinas, en la capa proteínica estimulan el sistema inmunológico natural para que libere sus propios mediadores endógenos, por ejemplo, las citocinas de los monocitos y prostaglandinas de los neutrófilos, junto con la histamina, heparina y factor de necrosis tumoral alfa. Cuando se liberan en cantidades normales, estas sustancias son benéficas para ayudar a localizar y destruir los organismos invasores e iniciar la reparación tisular. Sin embargo, cuando esta respuesta se vuelve exagerada y extiende a tejidos sanos, hay un profundo efecto sobre la vasculatura y los sistemas orgánicos. Esta respuesta generalizada se denomina síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. El SIRS se manifiesta por dos o más de los parámetros que tenemos aquí en la tabla: la temperatura mayor de 38 grados o menor de 36 grados, una frecuencia cardíaca mayor de 90 latidos por minuto o una frecuencia respiratoria mayor de 20 respiraciones por minuto o una presión parcial de dióxido de carbono menor de 32, un recuento del leucocitario mayor de 12.000 células por milímetro cúbico o menor de 4.000 células por milímetro cúbico o más del 10% de formas inmaduras en bandas, ¿no? El SIRS es frecuente y puede ocurrir sin mayor progresión. Sin embargo, si el trastorno continúa, la acumulación de signos y síntomas a menudo se denomina primera etapa de la sepsis y puede persistir durante cierto tiempo antes de que ocurran signos de disfunción orgánica. Cuando el SIRS persiste, ocurren varias cosas. Los mediadores que a larga se acumulan en cantidades exageradas desencadenan dos reacciones. Primero, el daño a las células endoteliales de la vasculatura resulta en la fuga de líquido, y el segundo efecto inicia la cascada de la coagulación en un intento para acercar la infección, pero como ésta es diseminada o está en el torrente sanguíneo, se forman muchos coágulos pequeños. Debido a que la fuga de líquidos vasculares agrava la hipoperfusión y los mecanismos para degradar los coágulos sanguíneos están afectados, los tejidos, órganos y sistemas orgánicos se vuelven isquémicos. El efecto total de los tejidos y sistemas orgánicos es permeabilidad microvascular, vasodilatación, isquemia, disfunción orgánica y choque. Se ha desarrollado sepsis grave cuando hay hipotensión, hipoperfusión y signos de isquémica orgánica. Estos efectos suelen reconocerse cuando la producción de orina disminuye o cesa, cuando hay una alteración aguda en el estado mental o cuando hay acidosis láctica. La importancia de las concentraciones de ácido láctico se está reconociendo como una guía valiosa de tratamiento y un factor de predicción temprano del resultado, así como también
puede realizarse una prueba sanguínea de ácido láctico en el campo para guiar el tratamiento y alertar al hospital que va a recibir al paciente sobre la gravedad de su estado. Las pruebas sanguíneas de ácido láctico no es una prueba de campo de uso extenso. Los dispositivos llegan a ser costosos y se requiere de capacitación y vigilancia para usarla de forma apropiada. El choque séptico se define como el CIRS con hipotensión, la falta de respuesta a la reanimación con líquidos en presencia de insuficiencia orgánica o una alteración aguda en el estado mental. Puede ocurrir una gran variedad de signos y síntomas dependiendo del sitio de la infección, el microorganismo infeccioso, la fuerza de respuesta inmunitaria y la presencia de trastornos preexistentes que afectan el sistema inmunológico, como enfermedades crónicas, por ejemplo, la diabetes mellitus y el cáncer y el uso de farmacoterapia inmunosupresora. Se han hecho intentos por clasificar las etapas del choque séptico. La primera etapa es la etapa hipermetabólica, en la que el gasto cardíaco aumenta, pero las toxinas del organismo que causan vasodilatación pueden prevenir una presión arterial más elevada. El paciente puede verse enfermo, pero no grave. Y en la última etapa, las toxinas del organismo se han acumulado al punto en que causan una permeabilidad tan incrementada del sistema vascular que ocurre una caída precipitosa en la presión arterial, junto con signos de insuficiencia sistémica de múltiples órganos. Hay una gran variedad de progresión a lo largo de las etapas y como consecuencia de los efectos sutiles de varios organismos que pueden estar causando la infección, una falta de uniformidad en la presentación como consecuencia hace esto que el choque séptico es el tipo de choque que se pasa por alto con mayor frecuencia en el campo. Sin embargo, vale la pena tomar en cuenta ciertas características del choque séptico. Muchos, pero no todos los pacientes se presentan con fiebre elevada, mayor de 38 grados centígrados. Las excepciones incluyen a los ancianos y a los muy jóvenes, quienes pueden no tener fiebre o incluso encontrarse hipotérmicos. La piel puede estar enrojecida o rosada por la fiebre o de muy pálida a cianótica, sobre todo cuando los pulmones están afectados o en etapas posteriores del choque séptico. Aquellos con tonos de piel más oscura pueden no verse afectados. El único dato consistente que ayuda a la identificación temprana de la sepsis y el choque séptico es la elevación de la concentración del ácido láctico. Sin embargo, unos antecedentes detallados que incluyan enfermedades recientes y fiebre ayudan a identificar sepsis como una causa probable, incluso cuando la piel tenga una apariencia normal. Por lo general, el sistema de órganos blancos es el primero en presentar vasodilatación con aumento de la permeabilidad. Los sistemas orgánicos más susceptibles incluyen los pulmones y las vías intestinales. A la larga ocurre vasodilatación marcada por todo el cuerpo, debido a que los pulmones son uno de los primeros órganos afectados. El aumento de la disnea con ruidos pulmonares alterados e hipotensos son signos tempranos frecuentes de choque séptico. Estos signos pueden confundirse con insuficiencia cardíaca congestiva o choque cardiogénico, en particular en ancianos. Al inicio, hay un gasto cardíaco elevado causado por el aumento de la tasa metabólica, es decir, por la infección y la vasodilatación en otras partes del cuerpo. Sin embargo, la afección del oxígeno y el metabolismo de la glucosa están diseminados, lo que contribuye aún más a la isquemia tisular en múltiples sistemas orgánicos, la insuficiencia sistémica en múltiples órganos, lo que incluye al encéfalo. Como resultado, es frecuente que el estado mental esté alterado. El desarrollo de un microémbolo en áreas diseminadas del cuerpo en combinación con el aumento de la permeabilidad de los vasos contribuye a las petequias, que son pequeños puntos color morado rojizo. Organismos específicos como los meningococos pueden causar púrpura, grandes manchas morado rojizo o azuladas que pueden considerarse petequias muy grandes, en una distribución general sobre la piel. Otros organismos pueden resultar en exantema o despellejamiento de la piel con un patrón general sobre el cuerpo o localizado en las palmas de las manos o plantas de los pies. Los signos y síntomas
claves que deben alertar al profesional sobre la posibilidad de sepsis es la presencia de SIRS, con estado mental alterado en presencia de enfermedad de infección. El choque séptico suele determinarse a partir de antecedentes de infección o enfermedad antes del inicio del choque. Cuando los antecedentes y los datos físicos sugieren que el problema es choque séptico, el manejo del sistema respiratorio puede variar de concentraciones elevadas de oxígeno mediante una mascarilla sin reservorio a la administración de un broncodilatador o intubación del paciente inconsciente. La reanimación progresiva con solución cristaloide es una opción bastante fiable de tratamiento, seguida de la administración de dopamina. La dosis es igual que para el choque neurogénico, iniciando una dosis baja y repitiendo las primeros. Pero cabe destacar que en el choque séptico uno de los medicamentos ya más utilizados es la norepinefrina, de acuerdo a las guías. Una infusión de norepinefrina puede ser mucho más favorable en estos casos. Una consideración importante es la vigilancia del ritmo cardíaco. La CBP se maneja con oxígeno, lidocaína o amiodarona como último recurso. A la larga debe de administrarse antibiótico-terapia apropiada. Choque cardiogénico. El choque cardiogénico ocurre como resultado de una función cardíaca normal, que puede deberse a factores como insuficiencia del músculo cardíaco, insuficiencia valvular o una alteración del ritmo. De todas las causas de choque cardiogénico, la insuficiencia del músculo cardíaco por infarto agudo de miocardio es la más frecuente. Sin embargo, el choque cardiogénico no ocurre hasta que por lo menos 40% del músculo del ventrículo izquierdo falla. El choque por infarto agudo de miocardio, insuficiencia valvular o frecuencia cardíaca incapaz de mantener un gasto cardíaco resulta en signos y síntomas muy similares. En el choque cardiogénico, una de las principales diferencias con el choque hemorrágico es la presencia del edema pulmonar. A medida que las concentraciones del ventrículo izquierdo se hacen menos eficientes, la sangre se acumula en la vasculatura pulmonar. Esta presión retrógrada altera el equilibrio de la presión hidrostática y la presión del líquido capilar que llega a exceder la presión del aire en los alvéolos. El agua de plasma se esfuerza hacia los espacios intersticiales, irritando los bronquios y causando broncoconstricción como un mecanismo protector. A la larga, el agua corporal entra a los alvéolos. El edema pulmonar temprano puede presentarse con disminución de los ruidos pulmonares a medida que el líquido entra al espacio intersticial y ejerce presión sobre las vías aéreas. Las sibilancias tempranas, que no siempre se escuchan, son seguidas por crepitaciones o estertores. A medida que los niveles de líquido aumentan, el paciente se quejará de mayor trabajo para respirar a medida que este proceso continúa. A la larga de desarrollar una tos productiva de esputo espumoso blanco o rosa teñido de sangre. La cianosis es un signo típico debido a la inhibición directa de la difusión de gases a través de la membrana alveolar, lo que reduce la cantidad de oxígeno disponible de la sangre y debido a la hipotensión que disminuye la circulación y la perfusión. Cuando sospecha choque cardiogénico, el suministrar oxígeno a concentraciones elevadas y asegurar un volumen corriente adecuado con ventilación con presión positiva son una prioridad. Hay que establecer una IV periférica con solución salina normal a una frecuencia que mantenga permeable la vía. La administración de líquidos es el primer tratamiento en tanto que se utiliza el acceso farmacológico en aquellos pacientes que no responden o la administración de líquidos. Muchos pacientes que sufren de choque cardiogénico tienen antecedentes de hipertensión y se han manejado con diuréticos. Por lo tanto, iniciar con un grado de deshidratación además del choque cardiogénico es normal, es común. En ocasiones un bolo de líquidos ayuda a aportar la perfusión, pero debe de administrarse de forma juiciosa, con atención detallada a los efectos del sistema respiratorio. En frecuencia administrar de 250 a 300 mililitros de solución cristalina para estimular el mecanismo de Frank-Starling, y este tratamiento es especialmente útil para pacientes con infarto de hemicardio derecho. Choque cardiogénico puede relacionarse con la frecuencia de modo que es importante vigilar el ritmo cardíaco. La corrección de una frecuencia que altera la perfusión es una prioridad. Se recomienda atropina
para una bradicardia sinusal sintomática y el uso de un marcapasos externo para otras bradicardias. Los ritmos taquicárdicos que resultan de choque cardiogénico se manejan mediante una sedación y cardioversión del paciente consciente. Si la presión arterial no justifica la cardioversión, se requiere de otro tratamiento farmacológico como adenosina, entre otras situaciones. La dopamina es el fármaco de elección para el choque cardiogénico que no se relaciona con la frecuencia y no responde a los líquidos. Las dosis deseadas son de entre 5 a 19 microgramos kilogramo minuto. Una dosis típica es de 5. El objetivo es empezar bajo y aumentar la dosis de forma gradual hasta que la presión sistólica sea adecuada para apoyar la perfusión. Según lo indica una presión sistólica de 70 a 100 milímetros de mercurio, estado mental alterado o ambos. El evitar una frecuencia cardíaca rápida que aumenta la demanda de oxígeno es también una consideración importante, donde la dosis va de 10 a 20 microgramos kilogramo minuto, a menudo desencadenan taquicardia y un efecto vasopresor. La dobutamina a menudo se discute junto con la dopamina al considerar tratamientos farmacológicos para el choque cardiogénico. La dobutamina es un fármaco estimulante simpático sintético que tiene unas cuantas diferencias en relación con la dopamina. La dobutamina estimula de forma primaria a los recolectores beta con un efecto alfa mínimo a dosis normales de 2 a 20 microgramos kilogramo minuto. En comparación con la dopamina, dosis por dosis, la dobutamina ejerce una acción inotrópica más fuerte, un efecto sobre la fuerza contráctil, con una acción cronotrópica comparativamente menor al efecto sobre la frecuencia. Sin embargo, a dosis más elevadas, dobutamina puede inducir la producción de norepinefrina endógena, que puede tener un profundo efecto sobre el miocardio. La dosis es particularmente importante, una dosis tan pequeña como 0.5 microgramos kilogramo minuto que hace una diferencia significativa. Las frecuencias de flujo precisas son extremadamente importantes, por lo tanto la dobutamina es una alternativa que a menudo está limitada para usarse en ambientes controlados con un control volumétrico preciso. Factores que afectan el choque. La velocidad a la que se desarrollan los signos de choque se determinan mediante una variedad de factores. El tipo de choque, es válido el choque anafiláctico que puede ocurrir en unos cuantos minutos de la exposición, en tanto que las etapas tempranas de un choque séptico puede pasar desapercibidas durante 1 o 2 días. La edad. Entre más joven es el paciente, más eficaces son los mecanismos compensadores, en donde el paciente de mayor edad, en particular los mayores de 50 años de edad, los mecanismos compensatorios pueden demorar más en funcionar y es posible que no sean tan eficaces como resultado de los cambios del envejecimiento. Las enfermedades preexistentes, los mecanismos compensadores pueden funcionar de forma inadecuada o funcionar en absoluto. La velocidad de inicio. En general, entre más lento sea el inicio de la causa de choque, por ejemplo una hemorragia gastrointestinal lenta, más tiempo tiene para compensar, con lo que se retrasa el reconocimiento a estas etapas posteriores. Y los efectos de los fármacos. El control farmacológico de los estados patológicos preexistentes pueden interferir con los mecanismos compensatorios del cuerpo. Por ejemplo, la utilización de betabloqueadores o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, el uso del alcohol y otras sustancias recreativas también pueden complicar gravemente o interferir con la respuesta normal del cuerpo ante el choque. En ocasiones, la respuesta normal del cuerpo recreativas en sí mismo resultan en choque distributivo. Cuando los antecedentes no parecen corresponder a los datos físicos, hay que sospechar de que existe un problema adicional que debemos de evaluar y debemos de tratar. Propiedades de la evaluación. Está la evaluación primaria y los antecedentes y exploración física. En la evaluación primaria es posible que observemos primero los signos y los síntomas de choque durante la evaluación primaria del estado mental del paciente, la vía respiratoria, la respiración, el estado circulatorio, así como la evaluación de los signos vitales basales. En cuanto sospechemos que hay un choque, hay que asegurar una vía aérea abierta y administrar concentraciones elevadas de oxígeno, apoyando la ventilación si es necesario. La posición ayuda tanto a la ventilación como a la perfusión de los pulmones.
y la perfusión del resto del cuerpo. Una posición supina o de cúbito lateral proporciona la mayor área de superficie pulmonar dependiente, que es la que mejor se ventila y perfunde. La posición supina puede, supina de cúbito o lateral también es la mejor para ayudar a la perfusión a órganos vitales como el corazón y el cerebro. Sin embargo, si hay edema pulmonar, la elevación de la cabeza y los hombros puede aliviar la dificultad respiratoria. Por último, hay que cubrir al paciente para prevenir las pérdidas de calor. En cuanto a los antecedentes y la exploración física, unos antecedentes y una exploración física detallada y precisa son fundamentales como la base para determinar el tratamiento adecuado, como líquidos intravenosos y farmacoterapia. El uso de un fármaco particular para un tipo de choque, por ejemplo epinefrina en la anafilaxia, puede estar contraindicado para otro tipo, por ejemplo la epinefrina en el choque cardiogénico. Basará nuestras decisiones en una impresión de campo sobre que el sistema corporal está fallando o provocando la falla. A medida que continuamos con la evaluación del paciente mediante los antecedentes y los datos físicos, hay que estar alerta a indicaciones de la causa subyacente y el tipo de choque que el paciente puede estar experimentando. Las herramientas de evaluación para obtener los valores de dióxido de carbono expiratorio y la forma de onda e iniciar un electrocardiograma de 12 derivaciones y determinar las concentraciones de glucosa sanguínea y si se puede concentraciones de ácido láctico, si claro, si están disponibles, pueden ser invaluables. Esta información ayuda a guiarnos en la determinación del tratamiento apropiado y los sistemas corporales críticos debemos apoyarnos siendo el sistema respiratorio la prioridad. Clave para los antecedentes. En el paciente médico, los antecedentes son la clave para determinar el problema. Los antecedentes deben incluir detalles relacionados con la queja principal. En el caso de las urgencias médicas, la queja principal puede incluir síntomas como dolor torácico, dificultad para respirar o dolor abdominal. Detalles como inicio, actividad del momento de inicio, signos y síntomas asociados, el alivio, la gravedad o la irradiación pueden ser pistas valiosas que se utiliza la mnemotecnia OPQRCT. O, que es el inicio, la P provocado por, la Q, que es la calidad, la R, que es la irradiación, la S, la severidad y la T del tiempo, ¿no? Para saber cuáles son las primeras preguntas que debemos de realizar o hacer. Las preguntas secundarias son más específicas y son originadas por las respuestas a las preguntas primarias. Hay que tomar nota de la edad del paciente y de los antecedentes médicos previos que puedan llegar a presentar o que tengan. En pacientes en choque, el tratamiento suele tener lugar al mismo tiempo que se obtienen los antecedentes y se realiza la evaluación física con los antecedentes y los datos físicos que funcionan como guía para el tratamiento farmacológico y de otro tipo. En este punto tenemos estos puntos claves donde el choque hemorrágico en el paciente médico suele incluir quejas abdominales, los órganos pueden sangrar lo suficiente para causar un choque de las vías gastrointestinales, el hígado, el vaso y los ovarios o las trompas de falopio, donde los problemas vasculares también como las aneurismas pueden causar choque. Los antecedentes pueden revelar un inicio repentino del dolor seguido por síncope o mareos. Los antecedentes eh, experimentan mareo cuando se pasa de colapso a estar sentado o de estar sentado a estar de pie. Es altamente indicativo de un problema de volumen. El dolor puede indicar las fuentes potenciales de choque. El dolor que irradia al cuello o al hombro es causado por irritación diafragmática, a menudo por una víscera rota o que se está rompiendo. El estiramiento o la rotura de una víscera produce dolor visceral mal localizado que se percibe en el abdomen, pero que no está bien localizado. El dolor que irradia también puede ser causado por un aneurisma en expansión o roto de la aorta abdominal. El sitio en que se percibe el dolor depende de la ubicación del aneurisma, la cantidad de estiramiento de la pared vascular y en el raro caso de una disección, la dirección de la separación de las capas de la pared aórtica.
Los aneurismas aórticos suelen ocurrir alrededor del área renal, desde donde pueden irradiar el dolor al flanco o a la espalda. Si el defecto es posterior, el dolor puede irradiar a la espalda. O si el defecto es anterior, la irradiación puede ser de la espalda al frente. Si el defecto se extiende hacia las arterias ilíacas, el dolor puede irradiar en sentido descendente por una o ambas piernas. Un antecedente de enfermedad, por ejemplo, tos, cefalea, síntomas urinarios a menudo seguido por mareo cuando se presenta o disnea puede indicar sepsis. Si estos mismos síntomas son seguidos por dolor abdominal repentino, un órgano, por lo general el apéndice o el brazo, puede haberse roto. Los antecedentes de diabetes deben alertar al profesional de la atención sobre problemas especiales. Los diabéticos son especialmente propensos al choque séptico o hemorrágico abdominal, de manera silenciosa o de forma indolora. En diabéticos o pacientes ancianos, un antecedente de enfermedad seguido de disnea en aumento o de aforesis con el esfuerzo también pueden indicar choque cardiogénico por un infarto agudo de miocardio silencioso. En el paciente diabético con síntomas similares a gripe, es a menudo difícil distinguir un infarto agudo de miocardio silencioso que está causando insuficiencia cardíaca congestiva de choque séptico. Un antecedente de sustancias recreativas o de un cambio repentino en el estado mental después de una fiesta puede indicar una etiología relacionada con drogas. En este paciente, hipotensión. O sea, hay que sospechar un choque distributivo. Es necesaria una evaluación detallada de los sistemas respiratorios y cardíaco. Una persona previamente sana, los antecedentes de contacto con un alergeno, inicio repentino de mareo, dificultad para respirar, comezón, con o sin ronchas o edema con presión arterial baja puede indicar choque anafiláctico. También hay que buscar náuseas, vómitos y diarrea simultáneos. Hay que recordar que una diferencia clave entre la intoxicación por alimento y una reacción alérgica grave es la presencia de signos y síntomas de choque, en particular con compromiso respiratorio, debido a que la deshidratación es posible en la enteritis infecciosa. Hay que determinar la duración que han tenido el vómito y la diarrea, el choque que ocurre en el paciente con enteritis infecciosa debido a alimentos contaminados, es probablemente causado por la deshidratación y suele tomar cierto tiempo para desarrollarse en el adulto. Un antecedente de tabaquismo, uso de pastillas anticonceptivas, el reposo en cama prolongado, cirugía reciente, embarazo en el primer trimestre y fractura de un hueso roto, son todos los factores de riesgo para émbolos pulmonares. Cuando los antecedentes también incluyen el inicio repentino de una sensación de desgracia inminente y dolor torácico pleurítico, es muy posible una tromboembolia pulmonar. Estos síntomas suelen acompañarse de taquicardia y taquipnea a medida que el cuerpo trata de compensar por la función pulmonar alterada, y la presencia de signos de esfuerzo del hemicardio derecho también sugiere un émbolo pulmonar. Los antecedentes de EPOC, una bronquitis crónica o enfisema en el paciente que tiene un inicio repentino de dolor torácico penetrante y localizado con dificultad para respirar, sugiere la rotura de una bula, que puede conducir a un neumotórax a tensión. La actividad al momento del inicio puede incluir reírse, toser o hacer esfuerzo, en particular al levantar algo pesado. Una bula rota que conduce a un neumotórax a tensión también puede ocurrir cuando está ventilando al paciente con EPOC mediante presión positiva, ya sea con una bolsa, válvula, mascarilla o un ventilador mecánico no invasivo. Un signo temprano es dificultad para colocar la bolsa o advertencias frecuentes de la válvula de liberación de presión. Prioridades de manejo. El tratamiento apropiado del paciente en choque, que se realiza con rapidez y de forma eficiente con el transporte rápido a las instalaciones apropiadas más cercanas, proporciona las mejores posibilidades de tener un buen resultado. Los principios para guiar el tratamiento son abrir la vía aérea, administrar concentraciones de oxígeno por medio de una mascarilla con reservorio a 15 litros por minuto o mayor cuando se necesita para mantener una bolsa de reservorio inflada. En caso de un esfuerzo respiratorio inadecuado, apoyar con la bolsa válvula mascarilla con un reservorio de 15 hasta 20 litros o una frecuencia
de ventilación cada 6, 10 al minuto, asegurándose un buen volumen corriente. Si la medición de dióxido de carbono telespiratorio está disponible, ya sea medible mediante una cánula nasal o un tubo endotraqueal, debe de evaluarse tanto la forma de onda y el valor numérico. Hay que establecer un acceso IV o con solución salina normal o Ringer lactato, determinando la concentración de glucosa sanguínea del paciente y administrar un bolo de líquido inicial de 250 a 500 mililitros. Puede requerirse de líquido adicional dependiendo del tipo de choque y la respuesta. Hay que colocar el monitor cardíaco, y fijarnos si el ritmo puede mantener la perfusión. Si el ritmo es demasiado rápido o demasiado lento para apoyar la perfusión, hay que seguir las directrices del ACLS para corregir las anormalidades de la perfusión. Después obtengamos un electrocardiograma de 12 derivaciones si es apropiado, y una vez que el ritmo pueda apoyar la perfusión, unos antecedentes detallados y una buena exploración física nos guiará en el tratamiento subsecuente. Nuestra primera tarea es diferenciar entre estados de choque cardiogénico y no cardiogénico, el evaluar los ruidos pulmonares, el esfuerzo respiratorio y los cambios del electrocardiograma es de importancia crítica. Hay que reevaluar al paciente. Hemos terminado con esta lección. Espero haya enriquecido tu conocimiento y te agradezco haber compartido todo este tiempo en este proceso de formación y capacitación